Sí. Bueno, ya estamos, seguimos, ya se suma, ya se está preparando Eduardo, nos sumamos, se viene, esto es un continuado, señoras y señores, comienzan a calentarse los motores, A24 suma equipo, ya lo puedo saludar a Edu. Edu, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegra mucho. Una primera semblanza, Edu. Sí, señor. Bueno, ¿esta podrá llegar a ser una gran elección para Kicillof, sí o no? Primera... ¿Podrá Kicillof decir, yo tenía razón, había que desdoblar, sí o no? ¿Será un triunfo como quería Milei y el gobierno? ¿Menos de 5 puntos, sí o no? ¿Será esta elección algo que impacte o pegue mucho en los mercados, sí o no? ¿Qué sé yo? Me parece que son todos esos temas los que vamos a tener que tratar de ahora en más. Totalmente, ¿no? totalmente. Y lo que hasta hace un minuto estábamos comentando, el dato de la afluencia de la gente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Porque el resultado ese, para contestar esa pregunta, también va a estar supeditado a esto otro, ¿no? Sí, veo lugares donde supera algunos distritos, ¿no? Algunos municipios, donde superaría el 60% de los votos o de gente que fue a votar, y otros que estaría por debajo del 50%. Eso haría el número que nosotros recién escuchamos de fue a votar el 50%, ¿no? Exacto. Vamos a ver finalmente cuánta gente se volcó, porque eso es lo que hacía pensar en que se superó el mero aparato y que mucha gente por la suya se volcó a las urnas. Bueno, largamos y te acompañamos. Sí, vamos señor. Todos, hacemos una apertura, Dale. una apertura general y arrancamos hasta las 8 de la noche. Dale. Bueno, señores, gran cobertura de A24. No se mueva de ahí. Usted va a tener todos los detalles de esta elección importantísima en la provincia de Buenos Aires. Nunca antes se había hecho una cobertura tal para una elección legislativa solo de la provincia de Buenos Aires, donde se eligen diputados provinciales, senadores provinciales y concejales y consejeros escolares. Nunca, jamás en la historia de la televisión argentina se hizo una cobertura sobre esta única elección, ¿no? Que según la planteó el propio presidente Milei, es determinante, ¿no? Es absolutamente determinante para el gobierno, que puede definir, según lo dijo el presidente en su momento, ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. ¿Será así o no será así? Hola, Pablo, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo Eduardo? vamos? ¿Bien? El gusto de participar contigo aquí, con todo el equipo, de esta elección tan atípica como acabas de plantear, ¿no? Tan particular. Nunca se hizo, nunca la gente tuvo que ir a votar en una elección provincial con estas características que se convirtió, Eduardo, en una verdadera primaria. Total. De cara a la elección de octubre, que es la elección nacional, ¿no? Totalmente. 9,5 millones de personas en condiciones de votar en la primera y tercera sección electoral. Solamente, casi 10 millones de personas solamente en 2 secciones electorales. Imaginen que votan 3.400.000 o están en condiciones de votar en toda la provincia de Buenos Aires. Y se dan cuenta ustedes la magnitud de la primera y la tercera sección electoral, que van a ser determinantes para después saber quién ganó y quién perdió cuando se cuente la totalidad de los votos. Hay 1 millón de extranjeros que también estaban en condiciones de votar. Estamos a un poquito menos de 1 hora para el cierre de los comicios. Mariel Fitzpatrick, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Acá siguiendo con expectativa, el dato quizás que sorprendió un poco es la participación, lo comentaban recién antes del pase. El dato oficial es el de las 4 de la tarde, 50,5%, pero se está hablando de por lo menos el 55% y depende de la sección electoral. Vamos a tener eso un poquito más tarde.
es más de lo que se esperaba. El gran temor era que la gente no fuera a participar. Claro, que fuera entre el 40 y un 50. Entonces, este número, si bien hubo, me decían que la gente estaba un poco remolona porque a la mañana fue baja la participación. Hacía mucho frío a la mañana, mucho. Después quizás el día lindo alentó a la gente a salir. Sí, soleado, pero hacía mucho frío a la mañana, mucho frío. Y además las escuelas no estaban totalmente abiertas, tardó ya la llegada de los fiscales. El tema de las autoridades de mesa, claro. Entonces, y la gente que a veces no quiere ir temprano porque tiene miedo que si falta la autoridad de mesa se tenga que quedar a cumplir con esas funciones. Hubo problemas con ese tema, ya lo habíamos adelantado, con notificar a las autoridades de mesa, pero se empezó a agilizar un poco más después a medida que avanzó el domingo. Así que hay expectativa de que quizás llegue hasta el 60%, bien, lo cual sería un buen número siendo una elección legislativa. Sí, veremos, veremos. Nacho Ortelli, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes, estás, Edu? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Primera mirada. Bueno, este tema de la participación, hay que ver cómo se compone este 60 o este 65% de participación. Hablaba con algunos intendentes del conurbano que me decían, superamos el 65, pero por otro lado hay sectores en los que no se llega todavía al 55% y eso va a ser decisivo a la hora de evaluar los resultados, ¿no? Si en algunos distritos muy populosos supera el 65%, tal vez es un dato auspicioso para un sector, y si por el contrario en distritos más cercanos al primer cordón termina beneficiando a otro. Bueno, está claro a quiénes me refiero, ¿no, Edu? Rabanal, querido, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, y primera mirada. A ver, la primera mirada, yo lo que estoy mirando muy de cerca es la cautela. La cautela, la precaución que están teniendo todos a la hora de darte datos en una elección donde creo que todo el mundo, y sobre todo el oficialismo, está teniendo conciencia que de acá depende bastante más que la interna entre Kicillof y Cristina, que los problemas del gobierno de Axel Kicillof, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que los problemas del gobierno nacional, la apertura del mercado, y te diría que prácticamente todos los operadores con los que hablas ahora, está pendiente del resultado que tengamos a partir de una hora. Una primera cuestión, Eduardo, es que, fíjate vos, la nacionalización, la primera lectura que hacía el kirchnerismo le decían desde el cristinismo a Kicillof, no nacionalices porque va a venir el gobierno nacional que viene con viento a favor a hablar, a cuestionarte a vos en la provincia. Y fíjate vos cómo la nacionalización, nadie pensaba, le terminó jugando quizá más complicado al gobierno y favorable al kirchnerismo en la última parte. Por esto que dice de los mercados, ¿no? Los mercados no iban a tener una mirada tan pero tan atenta si no hubieran pasado lo que pasó en los últimos 15 días. Hasta el 5% de diferencia a favor de los celestes, el mercado ya lo había jugado, ¿o no? Sí, exacto. Y hasta ahí estaba todo bien. El problema es si después de las 9 de la noche empezamos a ver números superiores al 50% de diferencia entre los celestes y los violetas. A 5 puntos. Menos de 5. Mayor a 5 puntos, por esto. Entre 5 y 10 puntos. ¿No? Ahí creo que los mercados podrían llegarse a poner algo nerviosos.